rcr750.com, nuestra página web, @rcr750 en Twitter e Instagram, RCR750 Radio Caracas Radio en YouTube, con nuestro chat en vivo activo para que usted haga sentir sus comentarios al aire, en vivo. Hay una falla generalizada de Internet en Caracas, es lo que dice Neomar Hernández para justificar el hecho de que hoy se encuentra vía telefónica. Doctor Hernández, bienvenido. Se cayó la llamada de Neomar. Dios mío, hay una conspiración de CanTV contra el compañero Neomar. Quiero denunciarlo de una vez. Esto es una cosa que bueno, que ya quisiera yo contarles a ustedes la angustia que nos genera las comunicaciones en Venezuela. Esto lo que demuestra es que Cuba y Venezuela son de un pájaro a las dos alas gracias al socialismo del siglo XXI y la revolución putrefacta. Pareciera que los tipos tienen miedo de que la gente se entere de lo que está pasando en Cuba. No vaya a ser que se les ocurra salir a hacer la cosa súper subversiva en regímenes como este. Se le grita libertad, patria y vida, libertad, abajo el tirano, muera el comunismo, Díaz-Canel cingao, todas esas cosas. Entonces, mire, no es cualquier cosa. Esta gente está verdaderamente preocupada. Por eso es que las personas a las cuales tenemos haciendo vigilancia de los alrededores de la embajada cubana, bueno, están viendo la cantidad de movimiento que hay ahí. Ahora sí como que tenemos a Neomar al aire. Neomar Hernández, adelante. Hola Daniel, no sé si me escuchas, ¿me escuchas? Te escuchamos fuerte y claro. Adelante, por favor. Bueno, saludos a toda la gente que nos está viendo en vivo y por supuesto a quienes nos van a ver en diferido. Yo estoy hoy por teléfono porque no sé si es que como Venezuela y Cuba ya son lo mismo. En Venezuela los problemas del Internet están asociados al corte general del Internet que hay en Cuba en estos momentos, en el que la continuidad de las protestas obviamente ha llevado a que el régimen castrista, bueno, diga, mejor le cortamos el cable a esta gente antes de que agarren demasiada cuerda, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos y yo estoy sorprendido porque las protestas en Cuba, Daniel, han logrado lo que no han logrado las protestas en Venezuela en muchos años, que es que de manera figurada o de manera real, han llegado a un punto en el que el gobierno por lo menos ha intentado dar la imagen de que cede algo. Hoy ha renunciado el viceministro de Seguridad Ciudadana de Cuba, entiendo, de Interiores, creo. Entonces, estamos en una situación en la que el chavismo, que no ha removido ni a un ministro, que no ha removido ni a un funcionario, después de las protestas que se hicieron aquí en 2014, 2017, que fueron multitudinarias, continuadas, intensas, todo lo demás, bueno, veo hoy en el espejo de Cuba a el régimen de Díaz-Canel, yo no sé si removiendo o dejándose de remover a este viceministro de Interiores, ¿no? El caso es que si hay que hablar en Cuba de que se está logrando algo, bueno, por lo menos ya se ve que en la cúpula de poder se están produciendo cambios. Yo no, repito, yo soy muy cauto con esto porque uno no sabe si en el fondo esto obedece a que se está poniendo en escena una especie de obra para que la gente crea que se está avanzando con las protestas y en realidad lo que hay es una puesta en escena y no más que eso, o si realmente estamos asistiendo nosotros a la primera incidencia, por lo menos en mucho tiempo, que tiene la ciudadanía realmente, los cubanos, el pueblo cubano, dentro del régimen opresivo que domina la isla de hace más de 60 años. Y es que, bueno, por este tipo de cositas comienzan los colapsos de los regímenes de este tipo. Ahora, repito, hay que tener mucha paciencia con este tipo de cosas porque a veces uno ve esto y dice, ay no, ya ahora es indetenible. No, esto es un buen signo, si es que esto es correcto, si es que esto es verdad, pero no nos podemos tampoco poner las expectativas en el techo. Hay que esperar y ver lo que está ocurriendo, que de momento es interesante. Bueno, pero el asunto es que desde mi punto de vista, de Omar, mi opinión particular con respecto a todo esto que está ocurriendo en Cuba, yo sin ánimo de estar aquí vendiendo humo ni vendiéndole hielo a los esquimales, yo no sé en qué va a terminar lo de Cuba, pero a mí de verdad me ha llenado de buenas vibras, como dicen por allí,
para no usar la palabra esperanza. Pero sí, a mí me ha llenado de esperanza en la humanidad lo que está ocurriendo en Cuba, porque si 3 generaciones de cubanos que desde el año 59 hasta el día de hoy han pasado por el preescolar para que los obliguen frente a la bandera a jurar pioneros de Cuba seremos como el Che. Si les han metido en la cabeza todas esas monsergas comunistas y además de eso les han indicado año tras año, día tras día, mes a mes, hora por hora, que todas las culpas de lo que está ocurriendo en Cuba es por el capitalismo, por el imperialismo y por el bloqueo. Si todo eso ha sido lanzado con la fuerza de 1000 cañones sobre la psique de los cubanos, obligados a ir a marchar, obligados a ir a actos oficiales, obligados a todas esas cosas, si todo eso se ha hecho contra el ciudadano y aún así hay 10, 20, 50, 100, 500 o los que sean ciudadanos en ese país capaces de salir a la calle y gritar patria y vida, libertad, abajo el castrismo, abajo el comunismo, de acá en el cingado, obviamente es porque hay en el mundo todavía salvación. Es decir, hay gente que a pesar de ser pisoteada por las botas de los caudillos disfrazados ideológicamente, disfrazando con ideología su único interés, que es el de permanecer indefinidamente en el poder, pues evidentemente estamos hablando de que todavía a estas alturas hay esperanza en que las cosas sean distintas. Hay esperanza en que todavía haya gente capaz de levantarse. Hay algo importante que de alguna manera se coloca, Neomar, y hoy vamos a hacer el corte temprano porque tenemos a un invitado especial vía telefónica o vía Zoom en minutos que vamos a conversar con él sobre Venezuela. Este asunto de que en Cuba no se haya podido tejer una red fuerte de organizaciones de carácter político que puedan servir o presentarse frente a la población como alternativa al régimen que existe, de forma tal de que si ese régimen cae, haya una vanguardia política capaz de construir los mecanismos para que en efecto haya una transición hacia la democracia. Eso no parece existir de todo, probablemente existe, no lo sepamos, pero en todo caso el hecho de que no sean unos voceros partidistas y políticos los que estén en esta protesta es mucho más esperanzador, porque nos permite darnos cuenta de que va a ser imposible que haya una oposición falsaria y protibularia, unos líderes inventados por el propio régimen, unos bichos a los que compren o a los que maten. Entonces, en vez de ser un líder o dos líderes o un directorio de líderes fácilmente derrotables por el régimen, hay toda una serie de pequeños líderes en cada cuadra y en cada casa que han decidido gritar libertad. ¿Qué va a pasar cuando el régimen castrista en el próximo 1 de enero decida hacer uno de sus acostumbrados desfiles de gente y obligar a la gente a ir a esas cosas? ¿La gente va a dejar que lo obliguen? ¿La gente va a seguir aceptando que los obliguen a hacer de comparsa al régimen? ¿Se va a atrever el régimen a convocar a un poco de gente para que le pase en cualquier discurso de Canel lo que le pasó a Ceausescu en aquel día en el cual, dando un discurso, la gente se le alzó en el propio discurso y el señor terminó, lamentablemente para él y afortunadamente para el mundo y para la libertad, fusilado junto a su esposa, aquel Nicolás, junto a su esposa, aquella esposa, en la Rumanía del 89? Bueno, habrá que ver, Neomar. Pero, tenemos que hacer el corte, Neomar. Mande al corte, por favor. Sí, vamos a hacer el corte temprano hoy y a la vuelta estamos con más de Y Así Nos Va. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena, lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos.
Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía Astrología. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía Astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Seguimos y así nos va. Esta tarde tenemos con nosotros vía Zoom al comisario Iván Simonovic, quien nos ha hecho el honor de compartir unos minutos con nosotros. Comisario, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Daniel. Saludos para ti y a todos tus seguidores. Es un honor tenerlo acá, tanto mi persona como Leomar Hernández, mi compañero en Caracas. Comisario, hay una preocupación en Venezuela para quienes estamos preocupados por la libertad de nuestro país y para los que están además en Venezuela preocupados por su seguridad, incluso física, que de alguna manera se ha callado un poco por todo este tema noticioso que está ocurriendo en Cuba, pero que sigue estando allí. Que es el tema que tenemos con este control que delincuentes y jefes de bandas tienen de distintas áreas del país y que se ha disparado con el tema de este sujeto apodado El Coqui, que mantuvo en vilo a la capital de Venezuela durante semanas. Usted ha hecho unas explicaciones sobre el asunto. Quisiéramos escuchar cómo evalúa usted al día de hoy todo lo que ha ocurrido estos días, donde ya han terminado entonces presos unos dirigentes de Voluntad Popular acusados de ser los jefes del Coqui. ¿Cómo evalúa usted esta situación, comisario Simonovic? Bueno, mira, yo creo que lo primero es que hay que recordar un poco, recordar que esta estrategia de hacer alianzas con criminales data pues de cuando Hugo Chávez estaba vivo, y ya desde ese momento pues el bobo José Luis, el hijo de José Vicente Rangel, José Vicente Rangel Ábalos, el bobo,
se tomó fotos, hizo videos y se reunió con un poco de criminales diciendo pues que estaban llegando a unos acuerdos y que esa gente pues se iba a encargar de la seguridad y que eran declaradas zonas de paz, el lugar donde iban a estar ellos. Y bueno, mira, no sé, utilizar delincuentes para eso es como retroceder al siglo XIX con la teoría lombrosiana que hablaba que las personas, para poder identificar a un criminal, tú sencillamente tenías que ver sus características fisionómicas o algunas características biológicas, cosa que obviamente con el tiempo se cayó por su propio peso, porque eso no es la forma de hacerlo. Bueno, eso es igual que esto que está sucediendo hace años, ¿no? En un momento dado, ahorita tenemos el Coqui, en su momento fue el Picure, Will Lacy, o sea, hay una larga lista de criminales que de una forma u otra han sido parte de las alianzas que ha hecho el régimen con criminales para, digamos, apoyarse inclusive con ellos en ese control social que efectúan a través de muchas maneras, así como lo hacen con las cajas CLAP, así como lo hacen con el carnet de la patria, así como lo hacen con muchas cosas, pues lo hacen también con estos criminales. Yo creo que es bueno decir que en Venezuela tenemos identificadas por lo menos hasta el año 2020 13 megabandas, y esas megabandas están compuestas por lo menos por entre 200 y 300 individuos. Es decir, nosotros tenemos en Venezuela fácilmente 3.000 criminales que forman parte de las megabandas con las que el régimen ha hecho todo tipo de acuerdos. Esto lo que significa es que mañana, pasado, saldrá otro líder, si no es este mismo Coqui, porque en las conversaciones que yo he tenido con los funcionarios que están en Venezuela, les he dicho, mira, pónganse las pilas porque yo creo que estos tipos van a regresar y van a regresar con más fuerza de como estaban, ¿no? Van a arremeter con mayor violencia con la que tenían, toda vez que un grupo importante de sus aliados y compañeros terminaron perdiendo la vida en el enfrentamiento con la policía. Entonces, mira, el panorama es bastante oscuro, el panorama es bastante complejo, y para cerrar, en lo que tú decías, estas detenciones a la gente de Voluntad Popular, bueno, el régimen, si en algo ha sido eficiente, es en inventar historias, ¿no? El psicópata de Jorge Rodríguez, que agarra y se para con una pizarra o una cuestión que presenta ahí, y entonces pone 4 nombres y hace 4 vínculos y hace 4 cosas, y esa es la megabanda terrorista que ellos han descubierto. Nadie, o sea, eso ni siquiera son ruedas de prensa, porque son un monólogo de ellos, y ningún periodista tiene acceso a sentarse y preguntarle, mire, ¿y cómo llegaron ustedes a esto? ¿Y cómo se hizo esta investigación? ¿De dónde viene esto? ¿Dónde están las pruebas que sustentan estas acusaciones? No, esas acusaciones son así, al libre albedrío, pues, a lo que a ellos se les ocurre. Entonces, en estos momentos, pues que la dirigencia opositora andaba en esos amores de querer de sentarse nuevamente con el régimen para hacer algún tipo de convenio, no sé cómo llamarlo realmente, negociaciones, etcétera. Esto deja por claro, pues total y absolutamente claro, el talante del dictador, de Nicolás Maduro, y su entorno. No hay pruebas de ninguna forma, o sea, es una cosa absolutamente loca y descabellada hacer esas aseveraciones contra todas las personas que están allí. Eso de verdad no tiene ni pata ni cabeza, ¿no? Pero ahora, hay algo que ya te doy paso, Leomar, pero hay un planteamiento que la gente nos hacemos, los que no conocemos el tema policial, y hay más o menos como dos posiciones. Una que los ciudadanos comunes que no manejamos el tema policial establecemos diciendo que, bueno, que el régimen es aliado de estas bandas, que los policías le tienen miedo a estas bandas, y entonces un policía, bueno, no decide que bueno, los malandros estos los someten. Y hay otra posición que dice que no, que el tema es que si de verdad hubiese la voluntad de darle la orden a los cuerpos policiales e inclusive militares de que actúen contra estas bandas, el problema, por más que tengan todas las armas que tienen, no tienen la técnica para enfrentarse a quienes mal que bien en estos años, bien o mal entrenados,
de alguna manera tienen alguna técnica para actuar por las armas. ¿Usted cómo ve esto al final? Mira, yo en el tweet que coloqué, en el último tweet que coloqué, porque creo que fue el último que coloqué, a mí no me gusta estar hablando mucha paja por Twitter, o sea, que yo pongo las cosas que creo que hay que poner y se acabó. Entonces, hice una felicitación a los funcionarios que actuaron y varias personas me han preguntado, ¿por qué tú los felicitaste? Les digo, bueno, porque lo que hay tras bastidores de esto es que realmente un grupo de funcionarios subalternos, voy a utilizar exactamente la palabra que me pusieron a mí, se pararon en caballito, es decir, dijeron, no nos la calamos más. Los jefes dijeron, bueno, ajá, ¿y cómo hacemos? Y dije, bueno, no, tenemos que darle y sencillamente actuar, ¿no? Y eso fue una escalada hacia arriba, en lugar de hacia abajo fue hacia arriba, y se dieron cuenta que de verdad que no lo podían detener. Y por eso mi felicitación a los funcionarios que de verdad, valientemente, inclusive en contra de las órdenes políticas del régimen, decidieron pues que había que actuar. Y recobrar un poco los espacios que habían perdido, sobre todo en la 905, y hacer ver pues que la policía sí estaba allí, porque mira, al final esa gente que está en la 905 y sus alrededores depende de la policía. La policía es el principal aliado, debe ser el principal aliado y socio en la defensa de los derechos y de los bienes del ciudadano común. Es la primera barrera de protección contra un ciudadano, contra el pueblo, contra los delincuentes, ¿no? Entonces, yo lo que te puedo decir es que existen muchísimos funcionarios dentro de los diferentes cuerpos policiales que no solamente tienen la preparación, sino que tienen, digamos, aquello que dicen, ¿cómo decirlo? Las ganas, ¿no? De querer actuar y avanzar en la neutralización de todo este gran como grupo de criminales que hay en el país. Neomar, te escucho. Sí, comisario Simonovi, buenas tardes. Yo tengo una gran pregunta que creo que es la que se hace la gente después de más de una semana de estos enfrentamientos, que no son nuevos y que se han prolongado por meses, incluso diríamos hasta años, y quienes están en la zona lo saben. ¿Quién ganó al final de cuentas? Porque el domingo Maduro hace la cadena de radio y televisión y básicamente es una cadena propagandística, es una cadena como para decir, bueno, yo logré domesticar a toda esta fiera salvaje y yo me les he impuesto. Sin embargo, y bueno, y tiene unas armas y dice, y fue la derecha colombiana, y fue voluntad popular, y fue todo lo que él quiera, pero al final de cuentas uno no sabe dónde termina el coqui, dónde está el coqui, y al parecer, bueno, lo que podemos presumir es que asesinado no fue, porque todas las fotos que han salido sobre supuestas pruebas de que el coqui habría sido dado de baja, parece que son mentiras, al punto que el régimen, que podría anotarse un puntazo diciendo que eso es así, no lo ha dicho. De hecho, ninguno de los lugartenientes importantes del coqui han sido sacados en fotos como que sí han sido arrestados o dados de baja. ¿Qué pasó allí, comisario Simonovi? ¿Será que es que llegaron a un acuerdo nuevamente en esta especie de trapecismo en el que vive el régimen con estas bandas? ¿Dónde estará el coqui? ¿Será que lo sacaron de la cota 905, se fue, le dejaron un santuario en otra parte? ¿Qué presume usted de todo esto y quién gana al final del día, después de que Maduro dice que él se le ha impuesto a las bandas de la 905? Mira, lo primero que te tengo que decirte es que siguen atacando las consecuencias, pero no el origen del problema, ¿no? Es decir, las consecuencias de esto son este grupo de criminales y el origen del problema no es ese. Para atacar el origen del problema tienes que, bueno, cambiar las políticas de seguridad pública que hoy por hoy han sido militarizadas. Los militares tienen un defecto que creen que todo se proclama, o sea, todo es una orden. Vamos a reducir la delincuencia, entonces eso es una orden que todo el mundo va a cumplir, incluyendo los delincuentes. Eso es mentira, eso no es así, eso no funciona así. La política criminal militarista de Venezuela se basa en alcabalas y operativos. Y las alcabalas y los operativos históricamente han sido un fracaso donde los han usado, porque es un acto espasmódico, donde tú agarras y haces una operación, haces algo, y después eso se desvanece, ¿no? Entonces, lo primero que te tengo que decir es eso. ¿Quién ganó y quién perdió? Mira, yo diría que aquí los únicos que yo sé que se sienten cómodos de poder haber podido avanzar un poco son los funcionarios subalternos. Se le dio de baja a casi 40 delincuentes o 40 individuos que estaban vinculados a esta megabanda. Pero mientras no se ataque el problema de raíz, sencillamente estas megabandas seguirán surgiendo en Venezuela
como acabo de mencionar, como existió Picures, el Will Lakes y ahorita es el Coqui. El Coqui no lo han dado de baja. Además de esto hay que decir algo con toda honestidad, ¿no? El éxito de las operaciones policiales, inclusive de las militares, diría yo, se basan en una cuestión que se llama el factor sorpresa. Ese factor sorpresa no existió en la Cota 905, sino que todo fue empeorando y estos actuaron sobre la marcha. Para poder tener éxito en una operación así, y sobre todo si tú quieres identificar y detener a los líderes, tú tienes que hacer un trabajo de inteligencia, tienes que ir avanzando sobre la identificación de su entorno criminal, de las personas con las que él se reúne, dónde vive, dónde duerme, dónde come, quién es la novia. Después que tú tienes toda esa información, entonces es que tú preparas un operativo y el factor sorpresa es el que te da la garantía que tú puedas lograr la captura de estos individuos. Este factor sorpresa no existió. Por eso inclusive es el número exagerado de funcionarios, porque cuando tú tienes el factor sorpresa a tu favor, tú lo que necesitas es un número muy pequeño de hombres altamente y bien preparados, porque es un corte quirúrgico el que tú haces. Tú entras, operas, haces lo que vas a hacer y te vas. Entonces, lamentablemente, eso no sucedió en este caso. Comisario, para vincular un poco las cosas, hay una extendida creencia, inclusive hay pruebas de la misma, pruebas de ello, de que el matrimonio entre el régimen criminal chavista y la tiranía cubana ha sido, bueno, casi que desde el origen, y usted cuando estuvo en funciones de gobierno en el país, probablemente tuvo mejores visiones de esto que las que pueda yo explicarle. ¿Hasta qué punto esto que se está viviendo en Venezuela con los temas de la represión y con el tema de las policías ha tenido de verdad la asesoría cubana? ¿Y hasta qué punto lo que está ocurriendo en Cuba desde su punto de vista puede afectar todas esas operaciones de elementos castristas en Venezuela? Mira, para empezar te lo voy a decir así de sencillo. El G2, o sea, la unidad, la oficina, el organismo de inteligencia cubano, tiene una sede en el Fuerte Piuna, exactamente al lado de la policía militar. Ahí está el G2, ¿no? Y, bueno, ¿cuántas veces no hemos visto, pues, o no hemos enterado de los vuelos que hacen, los que nos hemos enterado, ¿no? Que hace desde Hugo Chávez para acá a La Habana, vuelos, o sea, que así como de repente tú te paras ahorita y te vas al restaurante de la esquina a almorzar y regresas, bueno, así lo han hecho ellos. Entonces, eso lo que te significa es que sencillamente ahí hay una alianza, ahí hay una relación, ahí hay un vínculo, que está detrás de esto, lo que hay es una asesoría, detrás de esto lo que hay un padrinazgo. Yo no sé si la gente puede darse cuenta de esto, ¿no? Pero en cualquier país democrático del mundo, para que un presidente se ausente del país, necesita el permiso del Congreso, porque tiene que explicar a la Asamblea Nacional a qué va a ir, por qué va a ir, en qué se dedica. O sea, bueno, eso no lo hacen en Venezuela porque la gente cree que eso es normal, pero eso no es normal, eso está mal hecho, ¿okay? Entonces, esto definitivamente es un vínculo que se ha creado hace muchísimos años. La tutoría del régimen cubano sobre el régimen venezolano es obvio, es evidente. Y estos acontecimientos que se han presentado y que se están presentando actualmente en La Habana, a mi manera de ver, y con muchísima razón, podrían tener consecuencias dentro de Venezuela. Entonces, una de las estrategias que el régimen ha utilizado siempre es huir hacia adelante. Huir hacia adelante o es hacer toda esta serie de alegatos y ridículos. Ahorita tú vas a ver como el otro bobo, el bobo de raza, va a agarrar un avión y va a empezar a salir por el mundo a decir. Y bueno, en la mayoría de los países civilizados, cuando llega una persona que tiene un cargo como el que tiene el otro bobo de raza, la gente le cree, ¿no? Entonces, bueno, irá con un cuento y una cosa, y lo oyen por un ratico, y después, bueno, hasta que alguien va y explique y dice. En algunos casos, en algunos países, lo reciben y no sé cuánto, y después que se va, me imagino que le sacan la lengua y se va, porque otra vez es con el mismo cuento del magnicidio y de la misma estupidez. Porque al final son más que estupideces, historias hollywoodenses que se inventan allí y que solamente ellos creen, ¿no? Entonces, yo creo que definitivamente el tema de Cuba es algo que nosotros tenemos que ver con mucha seriedad y que tenemos que tener en el radar de lo que está sucediendo,
porque definitivamente esto pudiera tener consecuencias importantes en nuestro país. Hay una última pregunta, al menos por mi parte, Neomar, muy corta, porque usted decía en una de las intervenciones que hizo en video en sus redes, y que se viralizó, que eso que está haciendo el régimen de permanentemente negociar con delincuentes, lo único que concluye es que se cede territorio hacia los delincuentes. El delincuente siempre gana, porque si un gobierno decide negociar con los delincuentes, obviamente va a pactar con él y el delincuente, por poco que tenga, va a ganar frente al Estado. ¿Cómo se aplica eso al hecho de que nosotros estamos conscientes de que hay un régimen criminal y hay una oposición que se empeña en negociar con ellos y en intentar llegar a arreglos con un régimen cuya raigambre criminal, cuando los tipos pasan 3 días, 3 meses intentando poner la cara bonita, pareciera que se les sale y empiezan a meter presa a la gente porque ni ellos mismos se aguantan la bondad? ¿Eso tiene, usted le ve algún fin positivo? Mira, aquí el tema ahí, Daniel, es que realmente hay mucha presión internacional para que la gente, o sea, en la mayoría de los países, de verdad ven que la forma de avanzar es sentarse a conversar, porque como ellos lo hacen con otros países y llegan a acuerdos y han logrado alianzas, han logrado todo, ellos piensan que con esta parranda de malandros ellos pueden hacer lo mismo, o Venezuela puede hacer lo mismo. Entonces, la verdad es que de alguna forma u otra, la oposición política está medio entrampada con eso y tiene que, de alguna forma, pues, prestar atención y tienen que cumplir por lo menos con ese checklist, ¿no? Si después avanza o no avanza, bueno, eso lo veremos. Eso por un lado. Por otro lado, no nos podemos caer a coba, que hay unos alacranes, ¿no?, dentro de la oposición venezolana, que ciertamente tienen acuerdos con el régimen, y estos acuerdos son parte de las cosas que a ellos los benefician. Entonces ellos sí están más en una onda de ser beneficiados ellos y no el país, ¿no? Y lo tercero que te voy a decir es lo siguiente: si tú me preguntas a mí de ir a unas negociaciones, yo pienso que tiene sentido ir a unas negociaciones, pero las negociaciones ¿en qué? ¿Basadas en qué? Si vamos a sentarnos en una negociación y tú te vas a sentar frente a mí con una pistola en la mano, yo no voy para una negociación, porque eso no es ninguna negociación. Ahora, si la negociación es donde todos vamos a ceder, entonces donde tú vas a ceder y yo voy a ceder y vamos a llegar a acuerdos, bueno, perfecto. Y uno de esos acuerdos es, yo clarísimo en eso, es que Nicolás Maduro tiene que salir del poder. Eso es una de las cosas. Es decir, si tú me dices que vamos a ir a unos acuerdos y esto dentro de esa lista de cosas está unas elecciones presidenciales, las elecciones inclusive relegitimar todo el Estado, ¿okay? Entiéndase todo lo que es el sistema de justicia, todo lo que es el sistema, la Asamblea Nacional, la Presidencia de la República, todo eso parece bien. Yo me ofrezco, yo me gustaría sentarme en estas negociaciones y pelear por eso, ¿okay? Yo lo haría, pero ese concepto, que no vas a llegar con una pistola en la mano y aparte de eso vamos a ver que vamos a poner todos, no tú solo ni yo solo, sino todos. Comisario, pero el problema es que, y tengo que utilizar este símil, pero lo que tenemos es un régimen que está actuando como el delincuente aquel documare del tuyo, la famosa acción por la cual usted es más conocido en el mundo. Lamentablemente tenemos un régimen que tiene a la nación con la pistola en la cabeza y está diciendo, o hace lo que yo digo, chico, la mato. Entonces, ¿hasta qué punto tiene sentido sentarse a negociar con unos tipos que no tienen ninguna necesidad de sentarse a negociar su salida del poder? Porque si lo tienen todo y la oposición jamás ha podido hacer alguna acción que de verdad los amenace, ¿para qué van a necesitar ellos negociar? ¿No necesitarían más bien una acción como aquella, Yocumare? Todo eso está en la lista de cosas que deben tomarse en cuenta. Es un checklist en la cual tú tienes que ir haciendo la cosa. Para nosotros llegar a esa acción que tú estás haciendo referencia, hubo horas de conversaciones con el delincuente, hasta que llegó un punto pues donde ya definitivamente corría riesgo de vida a la señora que se encontraba en condición de rehén. Entonces fue cuando se tomó la decisión de actuar, ¿no? Entonces, sí, o sea, de Venezuela es el mejor símil que hay en la situación de Venezuela es ese. Venezuela es víctima de una situación de rehén y el jefe de la banda se llama Nicolás Maduro, el que tiene la pistola
o los que tienen las armas son la Fuerza Armada, porque son los cómplices realmente de todo esto. Entonces, el mundo en algún momento tiene que darse cuenta de lo grave que es la situación y lo complejo. Sin dejar de mencionar, ¿verdad?, que todo esto hay que ser también un poco amplio en entender que hay una amenaza multipolar interesada en todo esto, liderizada por Irán, por China, por Rusia. Irán, porque bueno, como los Estados Unidos no le permite que Irán tenga una hegemonía de poder en el Medio Oriente, pues Irán no quiere que tampoco los Estados Unidos la tenga en América. Y tiene las posibilidades de hacerlo con el apoyo del régimen, instalándose pues en Venezuela a solamente 1.200 millas del estado de Florida. Rusia, bueno, porque es una forma también de hacer presión sobre los Estados Unidos y llegar al acuerdo sobre espacios diferentes dentro de Europa. Y los chinos, desde el punto de vista también económico, es presión que ellos tienen ahí. Entonces, más allá del tema de Venezuela, también hay un tema hegemónico en Latinoamérica, que si los presidentes en Latinoamérica no se dan cuenta de la gravedad de la situación, si Lasso, si Duque, si Bolsonaro, si Biden, si todos no se sientan y se ponen de acuerdo, porque aquí le echamos, o sea, hay muchas críticas a la oposición venezolana, pero también yo digo que hay una oposición internacional que simplemente se dedica a decir, no, tienen que sentarse a negociar, pero bueno, pero tú lo harías. Yo me voy a la expresión que tocaba decir, ¿usted negociaría en estas circunstancias? Dígame los Estados Unidos. Los Estados Unidos y muchos de estos países lo primero que dicen es, no negociamos con terroristas. A usted que dice que no negocia con terroristas, ¿cómo vamos a hacer con esta parranda de tipo? Hoy salió un importante anuncio en la prensa que habla sobre una operación que tenía Irán para secuestrar a una periodista en Nueva York. ¿Y dónde la empezaban a llevar? A Venezuela. A Venezuela la iban a llevar, ¿ok? Entonces, porque es una periodista que ha sido frontal y que ha denunciado lo que pasa en Irán. Y vamos a estar claros, no es la primera vez que sucede. Irán ha secuestrado por lo menos a 3 personas fuera de Irán y se las han llevado a Irán. Unos están presos, otros están muertos, otros están desaparecidos. Esa es la realidad. Si el mundo no se quiere dar cuenta del nivel de amenaza que representa esta amenaza multipolar, bueno, de verdad estamos muy mal. Ha sido una interesante conversación, comisario Simonovic, muchas gracias. Buenas tardes y un gran abrazo. Amigas y amigos de RCR, vamos al corte y ya venimos con más de Y Así Nos Va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Luego de un buen almuerzo, lo mejor es comerse un postre. Prueba las deliciosas tortas que te ofrecen en Il Sapore de la Nonna. La de la casa, cargada de ese sabor a chocolate oscuro que tanto te gusta. El cremoso 3 leches o la torta de zanahorias. Y pregunta por el delicioso café de Il Sapore de la Nonna. Si dices que vas de nuestra parte, te regalan un café. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández,
por RCR 750 AM. Seguimos en Y Así Nos Va. Neomar Hernández, tu opinión de estas... no sé si estás allí, Neomar. Sí, aquí estoy. Aquí Estoy, Daniel. Sentí tu silencio como una piedra. Me oigo como un retorno allí, pero bueno, ahora sí. Mira, yo me quedaría con lo último, porque las características de del régimen las sabemos y las ha descrito bien Simonovic. El tema de las traiciones internas de la oposición también lo sabemos, pero hay un elemento que nosotros generalmente pasamos por alto y a veces hay gente que lo pasa por alto porque dice que es malo o se ve feo echarle la culpa de lo que te ocurre a terceros y que lo responsable es asumir, digamos, justamente la responsabilidad de las consecuencias que uno tiene que enfrentar por las acciones que lleva adelante. Y es el tema del plano internacional. Yo coincido completamente en esto último. Yo creo que de hecho Iván Simonovic ha sido muy elegante con respecto a no ir o no criticar con la palabra que corresponde a estos organismos de la comunidad internacional. Ayer nosotros, cuando cerrábamos el programa, hablábamos de esta comunicación de 8 o 9 puntos que sacaba el grupo de contacto de la Unión Europea. Daniel, tú lees ese comunicado al día de hoy. Es un comunicado sacado ayer, después de que hace una semana estaban amenazando la vida de ciudadanos decentes del oeste caraqueño en la cota 905. Ese es un comunicado sacado después de que Maduro inventa todo el cuento de que la derecha colombiana, la derecha de los Estados Unidos y la derecha criolla, por supuesto, que no sé, pero la ve nada más Maduro, porque aquí para empezar no hay derecha en este país, estaban montados en un nuevo intento de magnicidio. Ese comunicado sale después de que Freddy Guevara se graba en un video y después se lo llevan detenido y no se sabe ni dónde anda. Ya tiene más de, creo que 2 días que no se sabe dónde está Freddy Guevara en efecto, con certeza. Ese comunicado sale después de que a Guaidó, dice la esposa, vamos a creerle, Fabiana Rosales de Guaidó, que fueron a matarlo a su casa y dejaron unas balas incluso como testigos en las paredes del estacionamiento de la residencia donde vive Guaidó. O sea, ese comunicado sale después de una sucesión de eventos que apenas se han producido, a lo sumo en una semana, 15 días. Y ese comunicado tú lo lees del punto 1 hasta el punto 9 y básicamente, más allá de hacerle unas recomendaciones a Maduro, unas peticiones de que por favor sea bueno y suelte a los presos políticos y que no hostigue a la oposición, tú lo lees y tú dices, bueno, no, este es un comunicado aplicable, por ejemplo, no sé, a los problemas que tiene el Partido Popular con el PSOE español, o los que tienen los demócratas con los republicanos en los Estados Unidos, o los que tienen los liberales con los conservadores en Colombia. O sea, problemas que son en realidad estupideces de la política al final del día, que son matices de la política al final del día. No un tema de amenaza existencial, como en efecto hay del régimen y de las bandas criminales con respecto al conjunto de la población en Venezuela. Entonces, aquí, lo que yo rescataría de todo lo que ha dicho Iván Simonovic es justamente que la comunidad internacional, y suena feo porque, repito, uno no puede echarle la culpa de lo que uno le ocurre a terceros. Yo soy uno de los que predico que claro, Dios provee y todo lo demás, pero uno es dueño de su destino y uno tiene que encargarse del mismo, ¿no? Y uno tiene que sacar el pecho y hacer las cosas por uno mismo. Pero aquí en este caso, no es solamente el factor interno el que nos ha jugado en contra, es el factor externo. Y es que cuando tú lees comunicados como este y tú ves las posiciones de Estados Unidos a veces también, y ves las posiciones del Grupo de Lima, y ves las posiciones a título individual de Piñera, de Duque, de Bolsonaro, que son supuestos líderes que están de acuerdo a lo que diría Maduro y lo que dirían algunas personas, a la derecha de la derecha. Pero es mentira, pues realmente no están en ningún lado, están en el problema de su país. Son líderes que han sido súper tibios con el caso venezolano y que viven de las recomendaciones. Y esto lo hemos dicho muchas veces, pero es que indigna, saca de quicio, Daniel. Y es una cosa que realmente yo creo que no se entiende todavía. Y si se entiende, no se asume las consecuencias de permitir y darle permisividad al chavismo en la región. Bueno, ahí está. Que le sigan desestabilizando la región, que le sigan incendiando los países, que le sigan haciendo lo que les da la gana. No, porque ellos creyeron que eso se queda encapsulado en Venezuela. Bueno, aquí vamos y aquí estamos. Y mientras el mundo sea así, bueno, difícilmente
se va a producir una solución en Venezuela. 9 puntos que nos hablan de un país que solo existe en la cabeza de Borrell y de esa gente que son burócratas de la Unión Europea. Nada más allí. Bueno, pero además de eso, a lo que ya has dicho, hay que indicar otra cosa, que es lo que decía el comisario Simonovic. Estos tipos no harían política en las condiciones en que le están exigiendo a los venezolanos que aceptemos hacer política. Pero no te quiero yo ni contar. Con todo y las hipocresías y las monsergas aprendidas de memoria de estos tipos de socialismo. Fíjate lo que está haciendo ahorita esa pútrida alianza del socialismo del siglo XXI, donde quiera que se encuentre. Podemos, el kirchnerismo, Evo Morales, Correa, toda esa plebe, toda esa basura. Ahora, están diciendo que no, que en Cuba, que hay que respetar, que ellos no van a calificar de qué tipo de régimen se trata y que hay que respetar los procesos internos. Porque claro, cuando se trata de un aliado de ellos, hay que respetar lo que ocurre adentro. Pero cuando le meten un pellizco en Colombia a un manifestante, a Duque hay que lanzarle una intervención internacional porque el señor es un asesino. Si le meten un chicote a un manifestante en Chile, uy no, ese dictador horrible que es Sebastián Piñera. Si ocurría alguna situación en los Estados Unidos, ay no, ese imperio maluco, ay no, una cosa horrible. Entonces, nosotros ya estamos acostumbrados a esto, pero los que no se han acostumbrado son los cubanos. Y yo creo que dentro de todo esto, el ejemplo que va a dar la ciudadanía cubana, y que ya lo está dando, es claro y básico, porque ninguno de estos jóvenes y no tan jóvenes que han salido a las calles de Cuba a gritar patria y vida y a gritar libertad, ninguno de ellos puede ser rebatido por ninguno de estos muchachitos cifrinos, bien comidos, bien alimentados, bien estudiados, con subvenciones, con becas y con todo lo que han tenido para desarrollarse como profesionales en sus respectivos países. Ninguno de ellos puede rebatir a esos jóvenes cubanos cuando hablan con propiedad de las penurias que pasan dentro de eso que llaman el socialismo. Tanto es así que cuando estos comunistas van a Cuba, van es de paseo, no van a quedarse. Ellos no han ido a quedarse a Cuba. El señor Pablo Iglesias, que abandonó el gobierno y todo aquello, y que dice haber fracasado en la construcción del socialismo, podría irse tranquilamente a Cuba, a vivir allá. Eso sí, a trabajar como trabajan esos profesionales cubanos, donde ganan más como albañiles o como mesoneros o como regentes de restaurantes caseros, que en la profesión en la que estudiaron, inclusive con lauros internacionales. Es muchísimo más rentable. Habría que ver si el señor Pablo Iglesias aceptaría hacer lo que han terminado haciendo muchos cubanos, de permitir que en su propia casa sus esposas se prostituyan. Sí. Yo no sé si el señor Pablo Iglesias sería capaz de eso. Y probablemente por eso es que prefiere estar hablando estupideces desde España que irse a vivir a un sitio donde las ideas que él defiende ya destruyeron un país, como lo puede ser Cuba, como lo puede ser Nicaragua, como lo puede ser Venezuela. Mira, tú sabes que es lo mejor que se le puede responder a Pablo Iglesias, a Arancha Tirado, que por ahí reapareció, la señora Tirado, decirme el apellido, le salió por allí cualquier cantidad de líderes de estos de la izquierda mundial que son especialistas en mamparearle las cosas a la tiranía castrista. A ellos solamente hay que decirles que no se conoce, y con esto nos vamos, no se conoce en 60 años un ejemplo del primer ciudadano de la nacionalidad que sea, que vive en los Estados Unidos, que haya huido a la isla de Cuba, que haya llegado a la isla de Cuba a vivir porque no soportaba a los Estados Unidos su sistema de vida. No se conoce la primera anécdota de gente huyendo de Alemania, de gente huyendo de Inglaterra, de gente huyendo de Italia, de gente huyendo de España, para irse a vivir a Cuba. Se van, si acaso, por una semana, y se van, si acaso, al malecón, a los hoteles, a las tiendas de conveniencia dolarizadas, pero de resto no se conoce nadie que haya huido de los países capitalistas o de los países donde existe democracia liberal, hasta cierto punto, para ir a cambiar su sistema de vida y el de sus familias por lo que existe en la Cuba socialista de hace 62 años. No hay un solo ejemplo histórico. Ustedes me explicarán por qué sí hay bastantes ejemplos de cubanos que se han preferido tirar al mar a que se los coman los tiburones o ahogarse a la vera de las costas de la Florida, buscando un futuro mejor en los Estados Unidos o en cualquiera de los países
en los que llegan cubanos, por ejemplo, cuando huyen de las delegaciones olímpicas o beisbolísticas de ese país. Entonces, la historia es suficientemente clara y los ejemplos cotidianos son suficientemente claros para saber lo que existe en Cuba. Daniel, se acabó este programa, nosotros nos vemos mañana. Se acabó. Nos vamos por hoy. Gracias a todos por habernos acompañado. Regresamos mañana. Chávez no, porque se murió. Hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.